¿Qué tal, queridos amigos? Desde luego, la candidatura demócrata a favor de Kamala Harris parece ya un hecho. Y esto cambia totalmente, radicalmente la situación de nuestro gobierno frente al gobierno estadounidense. Sean cuales sean los resultados finales, es evidente que a México le competen, aunque los mexicanos no podamos votar por los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Tampoco podemos votar con certidumbre en lo que se refiere a las presidencias de nuestro país. Ahora tenemos que ver cómo Kamala Harris remonta, probablemente así sea, porque ha obtenido un extraordinario apoyo en los últimos días. Remonta a Donald Trump, que está empeñado en hacer denuncias penales, denuncias en general contra los demócratas y su cambio de fórmula. Una situación que es completamente insólita en los Estados Unidos. Pero es bastante ridículo que un individuo que está acusado 34 veces de fraude, de acoso sexual y demás barbaridades, sea el criminal que diga que hay que denunciar a su opositora porque se cambió de fórmula y no debe disponer del dinero que había acumulado Joe Biden para su campaña. Eso es verdaderamente ridículo. Como ridículo sigue siendo esta disputa absurda entre nuestras presidentas de la Suprema Corte de Justicia, y digo nuestra porque muchísimos mexicanos la apoyamos, Norma Piña, quien ha dicho con una claridad meridiana que tratar de reducir la separación de poderes en nuestro país es tanto como darle un poder omnímodo al gobernante, es decir, al presidente de la República. Y en esto tiene toda la razón, porque si observamos la situación, nos damos cuenta de que quien más ha incurrido en la mentira y en la manipulación es precisamente quien gobierna. Y lo que quiere es quitarse todo contrapeso posible. Sin contrapesos, México va al abismo de la dictadura, de la tiranía o como queramos llamarle, ya rebasada la etapa de la autocracia presidencial para entrar de lleno a otro nivel mucho más doloroso para la democracia en nuestro país. Desgraciadamente nos han mentido en todo. Gobierno para los pobres, de verdad, ¿alguien lo cree? Pues miren, les pongo un ejemplo de hoy. Hoy se publica que los 5 más grandes multimillonarios magnates del país, los 5 más grandes magnates, los que tienen más dinero, duplicaron sus fortunas durante este periodo nefasto de Andrés Manuel al frente de la presidencia. Carlos Slim, Germán Larrea, Alejandro Balleres, el señor Beckman, y por ahí ¡ay, Ricardo Salinas Pliego! Nada más y nada menos se me estaba pasando. Imagínense, Ricardo Salinas Pliego, el hombre que según esto ha sido atacado y fustigado por el fisco. Resulta que es uno de los multimillonarios que duplicaron su fortuna durante el periodo de AMLO en el poder. Ya le quedan 2 meses y días. Ya casi está en la etapa de la agonía política, se supone. Pero está tomando refuerzos para físicamente soportar lo que le viene y además para tratar de mover las cosas de tal manera de que sea intocable
de que nadie se atreva a tocarle ni a él una cana o a sus hijos un bigote para nada. Es decir, la impunidad reinará sobre los López Beltrán y sobre el propio expresidente López Obrador cuando así lo sea a partir del 1 de octubre, ya dentro de, ¿qué? 72 días, nada más eso le queda. Y en estos 72 días esperamos que sea una fiera herida que por todas partes siembre sangre y tristeza. Exactamente como hizo Echeverría. Yo recuerdo un libro de mi padre que se llamaba Los últimos 91 días, hablando de los 3 meses finales de Echeverría, en donde sus pataletas llegaron al grado de casi consumar un golpe de Estado en noviembre, porque entonces el cambio de poderes, la transmisión de poder ejecutivo, mejor dicho, ocurría en diciembre. Y entonces en noviembre hubo ahí un conato de golpe de Estado desde los batallones de Puebla. No pasó nada y la cosa siguió su marcha sin que muchos mexicanos se enteraran siquiera de esta posibilidad. Ese era un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, al estilo de Ignacio Comonfort en el siglo XIX. Pero bueno, estamos aquí, a la espera de ver cómo va a reaccionar la señora Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, ahora señalado para ser secretario de Economía nada menos, y todos los que han sido designados miembros de un gabinete que todavía no puede llamarse así porque la señora sigue sin ser declarada presidenta electa porque ni siquiera tiene la constancia de mayoría. Y esta pelea se está dando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en donde, por cierto, están creciendo las impugnaciones, no los partidos políticos. Los partidos políticos ya dejaron la pelea a un lado, sino muchos ciudadanos de a de veras, con conocimiento de causa, están presentando también denuncias sobre arbitrariedades y irregularidades, en concreto de fraude electoral. El fraude del pasado mes de junio, en donde los mexicanos sumisos escucharon los resultados, unos festejaron y la mayor parte dolida, en lugar de reaccionar, se sumieron en la tristeza. Y ahí es donde debíamos despertar, ahí es donde debíamos poner un hasta aquí, ahí es donde debíamos hacer todo lo posible porque no se consumaran dos de los más grandes atracos contra la democracia en México. Primero, la sobrerepresentación de los partidos adherentes a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, a quienes se les asignó un número mayor de diputados que al PRI y al PAN, que tenían mayor votación que los adherentes. Y lo peor de todo es que sigue la idea de que la reforma judicial que entraría a las cámaras el 1 de septiembre, el último mes de mandato del señor López, pero además el primer mes de la nueva legislatura federal, ya con un mayoriteo escandaloso, no digo mayoría calificada, sino digo mayoriteo escandaloso, porque esto es lo que es. Han querido vernos las caras con esta sobrerepresentación que indignamente ha avalado el Instituto Nacional Electoral, al que salimos a defender con tanta pasión y con tanta fuerza millones de mexicanos en todo el país. Así nos paga el INE, así nos paga, con esta bofetada a favor de una dictadura de facto, a favor
de una sobrerepresentación a la que no tiene derecho. Por eso empiezan las convocatorias a protestar. Por eso empiezan las denuncias penales. Empiezan. Por eso se llama ya a un paro nacional. Por eso también se llama ya a impedir que esta sobrerepresentación se consume. Y yo creo que es necesario ponerse de pie. No me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.